Ay, Dios mío, corazones. Hay capítulos que uno ve y piensa, estuvo bien, fue bonito, me gustó. Y hay capítulos que uno ve y se queda pegada al sillón un buen rato después de que se acabó, procesando todo lo que acaba de pasar. El capítulo 3 de Corazón de Oro fue definitivamente del segundo tipo. Tantas cosas en un solo episodio, tantas emociones distintas, amor, rabia, miedo, esperanza, y una llegada que llevaba 3 capítulos preparándose y que cuando finalmente ocurrió fue exactamente tan intensa como yo imaginaba que iba a ser. Quédense porque esto está increíble. Cuento todo. Bien, arranquemos desde el punto exacto donde quedamos ayer. Al final del capítulo 2, Luz había aceptado la propuesta de ir a la hacienda. No de manera entusiasta, no con ganas, sino porque el incendio que Catalina provocó le quitó la última alternativa que tenía. Y Catalina, que llegó antes que su mamá, ya estaba instalada en ese mundo nuevo, observando todo, mapeando cada rincón. El capítulo 3 arranca con el momento que todos esperábamos. Luz cruzando la puerta de entrada de la hacienda Arango Nova. Corazones, esa escena. Mayrín Villanueva llevó ese momento con una precisión emocional que me dejó sin palabras. Porque llegar a ese lugar para Luz no es simplemente llegar a un nuevo trabajo, es pararse en el umbral de la injusticia que definió su vida. Cada paso que da adentro de esa hacienda lo da sobre la memoria de cuando fue echada de ahí con una mentira pegada al nombre. Y sin embargo, lo hace, con la cabeza en alto, con esa dignidad que nadie le ha podido quitar jamás. Don Antonio lo recibe formalmente. Están todos, la familia, los empleados, las personas que han vivido en ese lugar durante años y que ahora miran a esta mujer con una mezcla de curiosidad, de desconfianza en algunos casos y en otros, en los que recuerdan lo que pasó hace 20 años, con algo que podría llamarse culpa. Tita está ahí. Y Tita, que ya en el capítulo 2 había llamado a Luz la ladrona cuando nadie la escuchaba, en este capítulo tiene que estar parada en el mismo espacio que ella. Y ese encuentro, aunque no haya confrontación explícita, aunque no haya gritos ni acusaciones, tiene una temperatura que se siente a través de la pantalla. Existe un tipo de incomodidad muy particular que se genera cuando alguien a quien se le hizo daño entra al espacio de quien participó en ese daño, aunque sea de manera indirecta o sin saberlo del todo. Se siente en el aire, se siente en los silencios, y el capítulo 3 captura eso de una manera muy efectiva. Un like, corazones, si la llegada de Luz a la hacienda les generó ese mix de satisfacción y tensión que a mí me generó, porque es los dos al mismo tiempo. Qué bueno que llegó, ya era hora, y al mismo tiempo, qué difícil debe ser estar ahí. Nos ayuda muchísimo que lo dejen en el video. Y justo cuando Luz está ahí, recién llegada, todavía procesando todo lo que significa estar de vuelta en ese lugar, aparece Miguel Ángel. Corazones, Miguel Ángel. Dante, un miembro de la familia, le pregunta directamente si todavía ama a Luz. Y Miguel Ángel no lo niega. No da vueltas, no esquiva la pregunta. Le dice que sí, que después de 20 años lo que siente por Luz sigue ahí, tan real como el primer día. Y entonces Miguel Ángel busca a Luz, la encuentra y le dice algo que me dejó con un nudo en la garganta. Le dice que no va a cometer el mismo error que cometió en el pasado, que antes la dejó ir, que antes no luchó por ella cuando debía haberlo hecho, que esta vez es diferente, que esta vez él está ahí, con plena conciencia de lo que quiere,
y no está dispuesto a quedarse sin hacer nada mientras la vida vuelve a llevársela. ¿Qué error cometió en el pasado? ¿Qué pasó entre Miguel Ángel y Luz hace 20 años que los tiene a los dos con esa historia no resuelta, ese dolor que no cerró, esa tensión que salta a la vista cada vez que están en el mismo espacio? Todavía no lo sabemos todo, pero lo que sí es claro es que hay algo entre ellos que sobrevivió 2 décadas de separación, que sobrevivió la injusticia, que sobrevivió la distancia y el silencio. Y ese tipo de amor, corazones, el que no se va aunque haga todo lo posible por irse, es el que hace las mejores historias de telenovela. Y entonces los dos están frente a frente. Miguel Ángel, que no puede verla, pero que la percibe completamente. Luz, que puede verlo a él y que está tratando de mantener la compostura que siempre la ha caracterizado. Y en ese momento de tensión cargada, de palabras que pesan más de lo que parecen, el beso. Ay, corazones, sé que sabíamos que era cuestión de tiempo, pero cuando ocurrió en la pantalla, fue de esas escenas que uno pausa, regresa, vuelve a ver. Gabriel Soto y Mayrín Villanueva en ese momento, él buscándola sin los ojos, encontrándola con todo lo demás. Ella permitiendo ese momento aunque todo su instinto le diga que se proteja. Un beso apasionado, intenso, que tiene 20 años de historia acumulada en él. Dejen en los comentarios, corazones, ¿creen que Luz está lista para este amor o todavía necesita resolver demasiadas cosas antes de poder darse ese permiso? Porque yo creo que hay una parte de ella que lo quiere con todo el corazón y otra parte que tiene miedo de lo que significa. Los leo todos. Y quiero hablar un momento más del beso, no solo del evento en sí mismo, sino de lo que significa dentro del contexto de la historia completa. Miguel Ángel y Luz llevan 20 años separados, 20 años en que cada uno fue construyendo una vida por su lado, cargando lo que le tocó cargar, viviendo lo que le tocó vivir. Y en todo ese tiempo, algo en los dos permaneció intacto. Algo que la distancia no pudo borrar, que el tiempo no pudo desgastar, que las circunstancias no pudieron reemplazar. Eso, corazones, es el tipo de amor del que hablan las canciones de bolero que escuchan nuestras abuelas. El que no se resuelve ni se reemplaza. El que simplemente espera, aunque nadie lo alimente, aunque todos lo den por terminado. Y cuando Gabriel Soto lleva eso a la pantalla, ese amor que perdió la vista, pero que nunca perdió a Luz, hay algo que se activa en quien está viendo que va más allá del drama de telenovela. Es algo más profundo, algo que habla de cómo ciertas conexiones no tienen fecha de vencimiento. Mientras todo esto pasa entre Luz y Miguel Ángel, Catalina está haciendo lo que Catalina siempre hace, moviéndose, observando, calculando, porque Catalina, desde el momento en que entró a la hacienda, tiene un objetivo muy específico, y en este capítulo, ese objetivo se vuelve más urgente cuando Catalina se entera de algo crucial. Don Antonio está planeando modificar su testamento. Y en ese testamento modificado, tanto Luz como Catalina quedarían incluidas con una porción de la herencia. Para alguien como Catalina, eso suena a oportunidad, pero también suena a riesgo. Porque si Antonio cambia el testamento y luego alguien descubre lo que Catalina hizo en los primeros 2 capítulos, el asesinato, el incendio, la manipulación, todo lo que consiguiera podría perderse de maneras que Catalina no puede controlar. La frialdad de Catalina en ese proceso, corazones. Gala Montes lo lleva con esa calma que da escalofrío. Porque no hay nerviosismo, hay eficiencia, hay claridad de objetivo. Hay una joven que sabe exactamente lo que quiere
y que no va a dejar que nada ni nadie se interponga. Y aquí me quiero detener, porque hay algo sobre Catalina que llevo pensando desde el final del capítulo 1. Catalina tiene un patrón. En el primer capítulo mató a Antonio, sin vacilar, sin una sola señal de conflicto interno. En el segundo, incendió su propia casa, de nuevo sin vacilar. 2 actos enormes, separados por menos de 24 horas, y ninguno llevó a Catalina a un solo momento de arrepentimiento. Catalina no es solo mala, es mala sin frenos, y esa combinación es la más peligrosa de todas. Ahora bien, en medio de todo esto hay una revelación que me pareció muy importante y que cambia la manera en que entendemos el pasado de Luz en esa hacienda. Miguel Ángel investiga. Decide que es momento de entender de verdad qué fue lo que pasó hace 20 años cuando echaron a Luz. Y lo que descubre lo sacude completamente. El collar. El supuesto collar que Luz robó. La prueba que usaron para mancharle el nombre, para echarla, para que durante 2 décadas la gente de esa hacienda la llamara la ladrona. Ese collar no fue robado por Luz, fue una maniobra. El collar fue usado como pretexto para cubrir algo mucho más grande, un desfalco. Alguien dentro de la familia tomó dinero de los Arango Nova de una manera que no podía justificarse, y para desviar la atención necesitaban un chivo expiatorio. Y Luz, sin poder, sin apellido, sin nadie que la defendiera, fue la opción perfecta. La injusticia de Luz no fue un malentendido, fue deliberada. Alguien la eligió activamente y la usó para protegerse. Eso, corazones, me generó una rabia que tardé un buen rato en procesar, porque ya era difícil saber que a Luz la acusaron falsamente, pero saber que lo hicieron de manera consciente y calculada, que alguien decidió que su vida y su nombre eran el precio aceptable de encubrir su propio crimen, eso es diferente, eso es mucho más oscuro. ¿Quién fue? ¿Quién dentro de la familia Arango Nova diseñó esa trampa? ¿Es alguien que todavía está en la hacienda? La novela plantó la pregunta sin responderla todavía, y eso es buen oficio narrativo, saber cuándo revelar y cuándo sostener el misterio. Pero hay una última parte del capítulo 3 que necesito contarles. Y esta parte, corazones, es la que más me revolvió el estómago. Teresa le avisa a Eugenio. Eugenio Arango Nova, el hijo de don Antonio, el hombre cuyo apellido está en el origen del secreto más doloroso de Luz, recibe la noticia de que Luz va a vivir en la hacienda. Y Eugenio, al escucharlo, no lo toma bien. Su reacción inmediata es que eso no puede quedarse así, que no va a permitir que Luz esté en su casa. Eugenio insinúa que va a regresar a México específicamente para hacerle la vida imposible. Corazones, la sola existencia de Eugenio en esta historia ya me genera una incomodidad enorme. Lo poco que sabemos, que Catalina es su hija, que Luz ha guardado ese secreto en silencio durante décadas, que Luz nunca quiso que ese hombre se acercara a su vida, es suficiente para tener un panorama muy claro de la clase de persona que es. Y ahora regresa, con la intención explícita de hacerle daño. Yo me pregunto, ¿cómo va a reaccionar Catalina cuando Eugenio llegue? Catalina sabe que Eugenio es su padre, o lo sospecha al menos. Y hay algo fascinante y perturbador en pensar en esa dinámica. Una hija que ya mató a su abuelo encontrándose con un padre que quiere hacer daño a su madre. ¿Van a aliarse? ¿Van a competir? ¿Va a usar Catalina a Eugenio como otra pieza en su tablero? ¿O es Eugenio el tipo de persona que no se deja usar? Esas preguntas me llevo al capítulo 4. Y corazones,
Antes de irme, quiero que piensen en Luz en este momento de la historia. Entra a la hacienda donde lo humillaron. Recibe el beso de un hombre que la ama y al que ella también ama, pero que la espanta. Se entera de que el robo fue una mentira fabricada y sabe que Eugenio, el hombre más oscuro de su pasado, viene hacia ella. Todo eso en un solo capítulo. Y aún así, Mayrín Villanueva la mantiene entera. La mantiene como la mujer que en el capítulo 1 nos enseñaron. Digna, resistente, de una pieza aunque por dentro todo esté temblando. Eso es actuación. Eso es personaje. Y eso es lo que hace que esta novela valga cada minuto. Suscríbanse para el capítulo 4, corazones, porque el regreso de Eugenio va a traer el tipo de confrontación que esta novela ha venido preparando desde el principio. Y yo quiero estar aquí con ustedes cuando ocurra. Hasta mañana, corazones, porque el drama apenas está empezando.